otro episodio más de 24 minutos en la historia. Hoy no vino Carlos, entonces me tocó a mí estar al frente del programa. Primero voy a saludar a Chio. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Luego a Pau. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bien, Qué bueno. Y finalmente, y no por otra cosa, pero... Ya sé más, soy el único hombre hoy en día. Hoy el único hombre aquí. Defendiendo el honor de la familia. Exacto. Sí. No, y ahora no hubo quien se riera del conductor. No te preocupes. Pero qué bueno. Muy bien. Muy contento. Muy contentos de estar aquí. Hoy nuestro día especial es de la bicicleta, que además está muy en boga el uso de la bicicleta para combatir el cambio climático. Estamos en el Giro de Italia. Y estamos en el Giro de Italia. Un mexicano, sí. Ahí, sí. Y también es la promoción de la salud porque pues te estás haciendo ejercicio. Estás haciendo ejercicio, exactamente. Y curiosamente, este sí es un día de esos que sí declaró la ONU. Ya declaró después, ¿quién dijo y por qué? Bueno, y fue hasta el 2018, reconociendo la antigüedad de hecho y la duración de este medio de transporte y bueno, que es toda una serie de culturas alrededor y bueno, un gran saludo a toda la comunidad de bici de montaña, un gran saludo a toda la comunidad del performance y el freestyle, un gran saludo a todos los de ruta, a todos los urbanos, a todos los que llevan comida en bici. O sea, la bici es una forma de vida en muchos lugares de Asia, en muchos lugares de África y de Europa. Hoy en día, la capital mundial de la cultura ciclista es París. No era Amsterdam. Tradicionalmente lo ha sido, pero hoy en día es París. Y por una competencia, ¿no? Que hubo. Es que se están juntando muchos factores que de hecho son geopolíticos, literalmente. Porque parte particularmente de la cultura ciclista urbana es la resiliencia y básicamente es una subcultura muy combativa de origen, muy contracultural de hecho, muy, por alguna razón y sobre todo en Francia, inclinada al reggae y la música de otros países. Está durísimo el afrobeat por eso por allá. O sea, les digo, hay muchos factores que están confluidos. Todo lo que está pasando en el mundo está pasando en París y está pasando en bicicleta. Así se los pongo. Y no exagero, pero esto también está, vamos, hay lugares como Portland, Oregon, que es igual la capital del noroeste del ciclismo. En México, por alguna razón, un gran saludo a todos los amigos de San Luis Potosí. Todo el Bajío es una zona muy bicicletera. También las peregrinaciones, sí, Yucatán, de hecho, pues las Mérida, de las marcas mexicanas Mérida. Mi bici, de hecho, es orgullosamente, se ría quien se ría, Mercurio, hecha en San Luis Potosí orgullosamente. Y he tenido tuve la primera Benotto también son mexicanas, ¿no? Sí, Benotto mexicano, sí. Y es además un gran distribuidor de cosas. Y bueno, la bici es un mundo, ¿no? O sea, es un mundo, pero es el poder humano. Viene también ahora el debate con las eléctricas, porque están invadiendo carriles que nosotros nos ganamos a pulso y no es por una cultura del esfuerzo, sino realmente hay que reconocer. Por eso también se le da, y aquí también quiero entrar rápido en el tema de, miren, no es por privilegio, ni por favorecer al ciclista que hay ciertas disposiciones y reglas. Es que eso es una bici, entiendan como lo que a ti yo también soy conductor y también soy peatón y nomás no vuelo helicópteros porque no lo regalan, pero el punto es, el ciclista le cuesta mucho más trabajo volver a acelerar. Claro. Por eso, si le puedes dar el paso a un ciclista, hazlo aunque no le toca. No, y además también va mucho más vulnerable. Es mucho más vulnerable. No solo repartidores de Uber Eats y así en bicicleta. Darles propina, por con favor. toda la comida subiendo montañas literal. Sí. En sus bicicletas. Sudando esas calorías que a ti te va a costar no sé cuánto quitarte de encima. Sí. No, pero y además, y en un último así como que revire de esta cultura y subcultura, vienen todas, de hecho en este año precisamente, campañas, porque además está habiendo como un gran factor en el manejo de dos tipos de diabetes, que están además, hablábamos ayer de enfermedades de la alimentación y demás, Sí. Y también un día como hoy es el Día Internacional del Sommelier, ¿no? Y no, yo me volteé a todos a ver al borracho de no voy a voltear a ver al Pues no sabemos, ¿verdad? Defiéndete, ¿qué es? Claro que legalmente no. No, legalmente no, y no se hace aquí. Pues ya que hablábamos de Francia, en Europa es la cultura de aprender a tomar, como socialmente, en Italia, en Francia, pues es muy extendida.
Yo realmente apoyo eso. Yo creo que más que prohibir se trata de aprender a De convivir, aprender. ¿no? Aprender a consumir. Pero el sommelier, para los que no conocen, es esta persona que tiene la muy especializada tarea de controlar la cava de un lugar, y aquí nuestro productor Fernando no me dejará mentir, de saber qué hay ahí y poder darle la mejor recomendación de maridaje, igual al maître, cuando el establecimiento es grande, para poder darle el mejor maridaje con lo que está pidiendo en su El cena, cliente. en su comida a un cliente. Estamos hablando aquí de buenos gustos, ¿ok? Entonces, digo, es algo muy, muy especializado, pero para lo que curiosamente los latinos han resultado ser muy buenos. De hecho, en Estados Unidos, particularmente los puertorriqueños, en lo que es la industria y de la vida nocturna, por alguna razón, son muy... Lo que es bartenders y sommeliers, abundan. Un saludo a toda la comunidad boricua. Y bueno, ya empezando aquí con nuestras efemérides, en 1608 Samuel de Champlain completa su tercer viaje a Nueva Francia en Quebec, ¿no? Es uno de estos exploradores. Yo me pregunto si los mexicanos hubiéramos sido exploradores, conquistadores, agandalladores, si habría una nueva Tenochtitlán por allá o un nuevo Jiquilpan, no sé, ¿no? Pero esa cosa. Pero bueno, por lo menos los franceses como colonizadores fueron, por lo menos en Canadá, por lo menos sí fueron más exploradores. La primera generación de ellos no fue racista, no fue... Pero también masacraban, ¿no? Como los ingleses. Después, por eso digo la primera generación. La primera generación, de hecho, y más que en Estados Unidos, cohabitó y acabó haciendo familia y quedándose ahí ya como colonizadores, pero se integró más. Después la segunda generación, sí, por alguna razón, bueno, cuando el imperio, Estados Unidos se separa, una reacción natural del imperio es decir, necesitamos tener más presencia en Canadá porque si no lo vamos a perder, no lo vamos a cometer el mismo error dos veces. Y entonces viene un endurecimiento, ahí también vienen las leyes estas que hablábamos la semana pasada, de separar a los hijos de los nativos, de forzar la educación y la culturización, ¿no? Y un poco también el tema religioso, entonces eso será la segunda generación, pero eso se ve muy bien en The Revenant, esta película de Negro de González Iñárritu con... Véanla, porque ahí se ve muy bien este enfrentamiento entre los que sí son europeos, pero tienen ya una integración cultural humana con los nativos y los que tienen estas ideas que como Coster acabaron en una lomita bien enterrados, ¿no? Y en 1654, en Reims, Francia, es coronado Luis XIV. ¿Qué momentos, Aquí, bueno, aquí importante, ¿no? Porque aparte rey de Francia y rey también de Navarra, y bueno, su fin fue terrorífico. ¿Por qué? Porque pues hubieron mucha inestabilidad, ¿no? Todas las injusticias, esa base del absolutismo, de esa monarquía donde todo lo digo yo soy el centro, y pues lo que da lugar finalmente a la Revolución Francesa, ¿no? Con el 16. Por el pueblo. Pero ya es que ya dijiste bueno, el triste final, pero... Él empieza Versalles. Sí, empieza a Versalles. Es que yo me quiero regresar a ese momento este momento cuando todavía esto no pasa, porque es un triunfo de Mazarino, ¿sí? De un cardenal que hace una política detrás, ¿no? O sea, las bodas reales y demás. Es un momento en el que él va a ser el rey Sol. Es el momento cumbre de una dinastía que está en su mejor momento militar, económico. Incluso están a punto de dar a luz el siglo de las luces y la ilustración. O sea, es realmente un momento muy interesante. Sí, cuando muere Luis XIV, el pueblo de Francia, particularmente París, lo va a celebrar en las calles, sí. Será un rey odiado por sus guerras. Pero en este momento, no, hombre, digo, lo que hubieran dado por estar allí, ¿no? Aunque no les dieran de comer. Y tenía una cosa muy curiosa, Luis XIV, como era el rey Sol, ¿no? Y el Estado soy yo. Y el Estado soy yo. Entre sus cortesanos, digamos que subastaba quién lo podía desvestir cada noche o vestir a la Y era noche. lo horrendo, ¿no? El de pelo chino con una nariz medio rara, ¿no? Sí, pero sí. Sí, todos. Pero entonces tenías el honor de desvestir al rey. Literal, quitarle los calzones al rey. O el mito, ¿no? Del hombre de la máscara de hierro. Ah, que claro. aquí nació con él porque
pues como fue el Rey Sol, pero pues también tuvo su parte oscura, entonces realmente tenía un hermano, no estaba encerrado y bueno, surge esta leyenda. Sí, bueno, hay que decir que en las monarquías, cuando nacían gemelos y eran los primeros, siempre se quedaban con el primer bebé y mataban al segundo. Y aquí se supone lo encerraron, ¿no? Pues es que no podías tener dos reyes. Imagínate. No sé, por si había conflictos la naturales ventana entre hermanos, aunque fuera de la misma madre, de distinta edad. Luego, cuando había varias madres, no, era un literal eso que dije. Pero bueno, regresamos con todos estos viajeros y naturalistas y... en 1769, en Oceanía, el navegante británico James Cook arriba a Tahití. La mítica Tahití, y es muy curioso porque yo en realidad, en esa experiencia personal, en el motín del Bounty es cuando empiezo a oír tantas referencias de Cook y de Pitcairn y igual eran las exploraciones de llegar a un lugar completamente nuevo a no saber, uno, si está habitado por humanos y dos, qué clase de personas eran. Y nuevamente, James Cook en sus viajes de hecho va acompañado de muchos naturalistas y científicos ingleses, y él también es una mente científica, entonces esos viajes se caracterizan por la exploración y la integración. Después los ingleses se harán una pésima fama en todas partes por colonialistas y gandallas, pero hay que recalcarlo. Estos los recordamos y los honramos, aunque generan mucha polémica igual que Colón, por lo meritorio de lo que hicieron y porque ellos no fueron así, ¿no? No abusaron. Y su intención no era colonizar, era cartografiar. Sí. Y ver cómo estaba. Sí, que los mapas eran un desastre. Un desastre. No, pues todavía había dragones ahí. Y había un fin de No, pero los continentes estaban, o sea... No tiene nada que ver con lo que sabemos ahora. Los mapas actuales tienen tamaños completamente Distorsionados. Bueno, de hecho, lo que pasa es que sobreviven y se reproducen más los mapas que tienen la orientación que conocemos hoy en día, pero hay muchos mapas, por ejemplo, el Imperio Romano, donde, o sea, la península italiana es más bien horizontal y todo lo demás está acomodado. Sí. Conforme se iba conociendo, ¿no? En 1861 es asesinado Melchor Ocampo en la hacienda de Caltengo, Tepeji del Río, y fue uno de los ideólogos y políticos más importantes de la etapa de la Reforma Liberal. Pues sí, fue una figura central en el liberalismo, sobre todo en esa época en México. Él decidió ya salir en un punto del ojo público, por así decirlo. Obviamente, a pesar de que ya habían ganado los liberales, pues sí seguía habiendo guerrillas ahí entre los conservadores que rencorosos que no querían aceptar que los liberales ya habían ganado. Y bueno, Melchor Ocampo se va a su hacienda para retirarse y de ahí, aquí tengo los nombres en un segundo. Bueno, el punto es de que en su hacienda en Michoacán lo capturan y se lo dan a el tigre de Tacubaya. Lo levantan y se lo entregan a su enemigo, otro rencoroso. El tigre de Tacubaya, un conservador que también... Miren, sin ninguna razón ni fundamento, de veras por puro coraje. A Melchor Ocampo le debemos mucho de lo que actualmente es el registro civil, y él entendía muy bien la necesidad de sustituir rituales cristianos o religiosos por nuevas ceremonias. Por eso, todos los que se han casado en este país en el registro civil, lo que le leyeron ese día es la epístola de Melchor Ocampo, que es una carta que le dirige a todos los que se vayan a casar diciéndoles lo que él cree que debería ser una buena convivencia. Ya se ha modificado. Sí, claro, sí, la original, pues sí. Porque la original dice que las mujeres deben ser siervas del hombre. Deben ser nalgadas. Pero el punto es que la intención es lo que cuenta, y eso es lo que quiero decir, porque es realmente mucho de su legado, ¿no? Darnos nuevas instituciones civiles que ya no dependieran de un poder superior, sino que ya emanan del pueblo, y eso es la epístola de Melchor Ocampo. Y pues bueno, ahora recordamos tristemente, nos echaremos una liposa a su salud. Y nos vamos a echar otro por Franz Kafka, que muere en 1924. Pero varios años y antes de su muerte siempre tuvo que luchar contra esta enfermedad. Bueno, para mí un genio, ¿no? Padre de la literatura moderna, esa metamorfosis.
que en la literatura es impresionante Sí, pues verla. es, Y cómo se acomoda, ¿no? Se acomoda a la vida actual, porque pues finalmente, si nos ponemos a reflexionar, todos tenemos ciertas metamorfosis. ¿De dónde era él? Todo nuestro checo. Judío. Y todos nos hemos sentido cucaracha alguna vez, aunque no nos dedicamos a vender nada, ¿no? Sí, no, de hecho, es que es un reflejo en la literatura del mismo movimiento surrealista, por un lado, ¿no? De hecho, tendrá un rebote masivo en Latinoamérica con el realismo mágico, o sea, tiene mucho que ver. Y de Borges, por ejemplo, a Kafka hay más de un hilo conductor, ¿no? Entonces Kafka crea, no solo es la metamorfosis su única obra, Pero ese es el tema más grande, es su emblemático, ¿no? Pero en toda su obra en general, si él capta esta oscuridad, esta magia de la Europa central, digo, cuyo punto sureste es Rumania y los vampiros, o sea, toda esta... Pero además, en este entorno post-científico, post-revolución industrial, post-Freud, con mucha psicología y mucho Jung. Es como toda una mezcla, ¿no? Sí, todo el círculo de Viena. Todo eso es la obra que no es tan extensa porque pues muere relativamente joven, pero muy estudiada y sobre todo con muchos ecos. Yo creo que más de un cineasta y John Carpenter han reconocido la influencia de Kafka y toda la ciencia ficción, mucha de la ciencia ficción fantasía borderline que hoy es muy de moda, mucho del dark wave, no me hagan hablar. Todo eso, de veras son no tienen ni idea de cuántos cultos y cosmogonías en evolución hay alrededor de Frank Kafka y gente como Allan Poe también, otro. Edgar Allan Poe, bueno. Ven. A él sí lo conozco, no recuerdo la verdad. Es lo que provoca. Pues mira, Kafka en Europa es como Poe en América. Poe fue mucho anterior, pero tienen ese culto oscuro, ¿no? Y esa influencia en la literatura, digo, pues. En 1961 en España, el Palacio de los Marqueses de Ayerbe es declarado Monumento Histórico Artístico. Exactamente, esto está situado en Aragón, España, y sí, empezó su construcción más o menos en el siglo XV, que pues sí fue hace un buen, y sí es una obra de arte porque... Fue hace un buen y volteé a ver. No, y además su estilo es gótico mudéjar, aprendí que es mudéjar, que es el estilo musulmán árabe, obviamente mezclado con el español, y también tiene un poco de renacentista, entonces sí es como una mezcla enorme ahí, pero está impresionante, y ha sido modificado y creo que ahora es un museo. Y hay cosas que llevan años desde ahí que también puedes ver, pero pues obviamente ha sido modificado con el paso del tiempo. Bueno, todos estos castillos, ¿no? Eran construidos como en muchas etapas, pues tienen un poco de la arquitectura también de lo que va pasando, la actualización. Es que es Aragón, y miren, yo alguna vez vi una de estas infografías muy interesantes que lo hagas en como animaciones, que si tú ves el vaivén de las guerras entre los califatos y los reinos cristianos, Aragón es precisamente donde fue el sub y baja, entonces por eso obviamente esta obra tiene tanto de Córdoba y esa es la arquitectura. Y tipo Sevilla, ¿no? Con mucha influencia árabe, musulmán. Y como algunas casas, de hecho, curiosamente en México, la Álamos, no es veras en Polanco, que tienen también ese estilo como de castillito, Ese es estilo californiano, se llama. No, pero las que tienen como la gotita así, ¿eso es californiano? Pero por alguna razón se llaman. Yo pensé que eso era árabe. La arquitectura, si tú ves el outline, y aquí el arquitecto no me dejará mentir, que parece castillo, o sea, con almenas y eso, pero las ventanas son moriscas y los detalles y las columnas estas como churumbel. O sea, esa integración arquitectónica y luego con materiales locales, porque ponle cantera y es Puebla, ¿no? ¿O no? Y bueno, antes de irnos al corte, en 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Dunkerque termina con una victoria táctica para Alemania, obligando a los aliados a retirarse en el llamado Operativo Dinamo. Y decirle, ahorita regresamos y entonces podemos hablar del Operativo Dinamo. Váyanse por un cafecito y ahorita regresamos.
Bienvenidos nuevamente a la segunda parte. Sí, yo me quedé como en esas caricaturas japonesas donde estaban anuncios cuando el cuate se... Ya no supe qué querías decir. Es que la efeméride, para recordarles a los que no... ¿Cómo era? ¿Cuál es el final? Pues es que así fue, así es cuando son los capítulos así a poco no regresan. Ok. Bueno, y vamos a regresar a donde Álvaro está así porque quiere hablar de la batalla de Dunkerque, donde hay una victoria para Alemania. Es que lo que me llamó la atención de la nota es que dice victoria táctica. ¿Cuál victoria táctica? Fue una paliza. De hecho, decirle batalla es piropo. Porque no hubo ni siquiera un solo intento de contraataque. Esa es una retirada total y absoluta y humillante de los ingleses. El heroísmo es la operación Dínamo por la contribución de la sociedad, y eso lo comentamos la semana pasada. Pero este final no, hombre. De hecho, les perdonaron la vida y nomás por el egoísmo, el ego más bien de Goering, que él dice que él los va a arrastrar al mar con la Luftwaffe. Que no quiere Guderian sacrificar los tanques porque le acaban de poner una paliza en una pequeña batalla y necesitan reorganizarse. Y dicen, ok, pues déjenlos irse. Sí, pero realmente eso pudo haber sido una carnicería atroz, ¿eh? Y entonces decirle batalla y victoria táctica para los alemanes, no, hombre, pues se quedaron con eso. De hecho, esas... Sí, es táctico, al final del día hicieron todo para... Y además perdonaron la vida de todos los es aliados. táctica porque Oigan, sí pudieron haberlo matado. sí, y porque se quedan con el terreno, pero más, no es una victoria táctica, es una paliza que le pusieron los alemanes. Sí, pero fue táctica. Evacuaron más de 338,000 Soldados, sí, exacto. Y además los evacuaron en puros barquitos de pesca y lo que consiguieron. Es lo más romántico y lo más recordado, pero no, digo, movieron todos los barcos que pudieron y la flota inglesa siempre ha sido grande, digo, sí. Y tenían un escudo ahí también de... No, además... Evacuaron también a muchos franceses, belgas y de hecho, o sea, que se quisieron subir últimamente, porque Sí, claro. ya era un momento en el que mucha gente tenía muy claro que lo que se venía era un nuevo orden, que es como le llamaron los alemanes, ¿no? Que ahí ya valió, pero bueno, ya, nada más, ya. Bueno, Fin de la escena. y en 1948, en el Observatorio Palomar en San Diego, esto en Estados Unidos, se inaugura el telescopio Halley, ¿no? Que es uno de los telescopios pues más grandes y más importantes y que ha hecho más observaciones astronómicas. ¿No? En su momento, sí, claro. Y este observatorio de Palomar, que ya está muy desfasado porque está en una zona donde la radiación de la luz que producimos los humanos ya no permite observaciones prácticas, pero es el clásico que ven ustedes en las caricaturas en todas partes, el del domo así, la cúpula, ha salido en 1000 películas, ese es el... Yo creo que ya tiene un valor más como anecdótico, histórico, ¿no? ya sé, El laboratorio Sí, más de que Palomar. se use. Sí, de hecho, me acuerdo de una película que se llama Yes Man, con Jim Carrey, donde hay una escena donde suben corriendo en su club de correr y tomar fotos, algo muy angelino, a Monte Palomar. Al Monte Palomar. Y bueno, se llama Halley justamente por el que donó, ¿no? El que donó que se hiciera el telescopio, se apellidaba Halley. Entonces Sí. por eso le ponen... ¿Qué se logró ver con ese? Híjole, me metiste en un Ahorita averiguamos, pero... Es que en realidad fue un observatorio muy rebasado. Digo, 10 años después ya estábamos haciendo radio, como el de Arecibo en Puerto Rico, precisamente. La observación de los astros hoy en día ya no es una observación. No, y con los se sigue satélites usando. también. Sí, pero ya es más bien de Ya tienes radiaciones. Entonces, el tipo de instrumentos que usan los telescopios que se han lanzado al espacio, el James Webb, por ejemplo, ya el 80% de su output no es óptico, es de radiaciones de otro tipo que se están detectando todo el Sí, ahí tiempo. se llevó la observación del cometa Halley. Del cometa Ah, Halley. ok. Ajá. Y el Cogetec todavía. Sí, y también se hicieron mediciones de espectros y velocidades radiales de varias galaxias, ¿no? Ok. La maravilla de los telescopios fuera de la órbita, o sea, están en órbita, es que para nosotros todo La toda La la difracción. atmósfera, que es lo que le da vida al planeta, Sí. impide Sí, Que veamos. distorsiona la visión Distorsiona. incluso de noche, sí, incluso en el cielo más puro y cristalino como en la Antártica.
se ve, hay una distorsión. Sí, distorsiona. Ujú. Y en 1963 fallece en la Ciudad del Vaticano el Papa Juan XXIII. Y ahí retomo porque ayer hablamos precisamente de los sobrevivientes del cáncer. Y Juan XXIII murió de cáncer en el estómago. Ahora, ¿por qué fue importante Juan XXIII? Porque bueno, fue muy querido, pero aquí hablamos del Concilio de Trento, ¿no? Juan XXIII. Entonces, este concilio donde la Iglesia lo que busca es actualizarse, a vivir lo que es este siglo XX en ese momento. Por ejemplo, cambia esta costumbre. ¿Es cuando le dan el Vaticano? ¿Cuando le dan qué? ¿La Ciudad Vaticano? No. No. Eso es como- No, aquí lo que se busca es actualizar y, por ejemplo, es abrirse un poco más. Entonces cambian las misas, dejan de ser en latín La liturgia. para ser en Italiano. No, en el lenguaje en el local. lenguaje que toque, ya no tiene que ser en latín. En portugués Ya en Brasil no- y en español en México. Ya no hay que dar la espalda Es que qué horror. a los parroquianos. Una misa en latín. Sí, no, así era. De por sí el idioma está súper aburrida. Pues así le tocaron a tu bisabuelo. El sacerdote les daba la espalda a los parroquianos, ahora ya es de frente. Y hasta con música y todo, ¿no? Exacto. Son las mejores esas Y guitarras. canciones. Ajá, y empezarnos a abrir a otras religiones, ¿no? Sí. O sea, abrirnos y tener ese contacto con la religión judía, Y con de la hecho- religión musulmana. Entonces, por eso fue tan importante Juan XXIII. Pero pues el cáncer ahí sí le ganó. Ah, mira. Aunque No, el pues, lefebre es el que se opone de esa Así manera y crea la iglesia lefebrista que no quiere cambiar. Que sigue diciendo la misa en latín aunque no le entiendan nada. La misa en latín y el sacerdote de espaldas Ah, los fieles. Y nos vamos a 1979, en el que hubo un gran derrame petrolero, justo en el Golfo de México, donde explotó el pozo de petróleo Iztoc 1, que provoca la pérdida de entre 0.7 y 1 millón de toneladas de petróleo, que es la pérdida más grande en la historia humana. Y la pérdida de credibilidad de una paraestatal y de un gobierno que había basado todo su éxito en este boom petrolero y que 2 años, 3 años después, con la serie de crisis sucesivas que se vendrían en los 80s, que acabaría de quedar en ridículo porque además fue un fracaso. La contención de esto fue y muy la contaminación, criticado. ¿no? En el Golfo. Fueron Eh, 280 Sí, días no, de incendio. sí, no. O sea, es un año de petróleo quemándose. El incendio en el mar se ve. Se ve, sí, no. Se ve. Del mundo. Por esa época hizo erupción un volcán en esta zona limítrofe entre Tabasco y Chiapas, ahorita me acuerdo del nombre, y un volcán pues es una cosa así enorme, ¿no? Bueno, el Iztoc lanzó a la atmósfera 7 veces más contaminación que Chichonal se llamaba. Que de hecho Chichonal bañó de cenizas hasta Villahermosa, precisamente. Pero obviamente en un momento dado, en un periodo de unos cuantos días, esto ardió meses. ¿no? Bueno, no hace mucho, hace poquito en Tabasco, ahorita volvió a ocurrir otro. No, en la pandemia y ahorita, hace poco. Sí, creo que sí. Sí, yo me acuerdo de la pandemia. Pero ahorita Pero ahora son controlados en cuestión de horas, por lo menos las fugas principales, en cuestión de horas. Esto duró días, semanas, ¿no? Mientras todo el mundo echaba la bolita. Bueno, y en 1994 el ejército de Estados Unidos evacúa el canal de Panamá, 83 años después de establecerse en él, en conformidad con las previsiones de los acuerdos de Torrijos y Carter. Que ahora hay un loco que quiere echar para atrás, pero haciendo un contexto muy rápido, esto era nada más un recordatorio de algo que es la realidad de cómo se negoció el canal de Panamá. O sea, Estados Unidos, el Secretaría de Estado, gestiona la secesión de Panamá de la Gran Colombia, o sea, la independencia de Panamá, a cambio de esto, pero desde el principio era claro que la soberanía del canal era del pueblo panameño y que a los Estados Unidos se les estaba dando la administración porque tenían que recuperar su inversión. Y con la administración pues también estaba la vigilancia y supervisión del canal, que es hasta la Guerra Mundial, que se entiende por su importancia geopolítica, se le da a la Marina de los Estados Unidos la salvaguardia, pero es nada más por eso. Entonces estaban nomás como guardias pagados, así como
Sí, pero pues ya Es quieren desaparece. otra vez tener el control de Pues sí, pero el punto es que no hay argumento legal histórico, no lo hay. Bueno, No, pero Nunca y fue aunque de- está muy bien esta discusión sobre qué va a pasar con el canal de Panamá, hasta aquí llegó nuestros 24 minutos en la historia. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego, Pau. ay, Ana. Chio. Bye. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Bye. Y nos vemos mañana. Ah, es que tú tenías la del tren, ¿verdad? Sí, pero da igual, no estuvo bien, estuvo bien. No pude ya. No daba tiempo, o sea, estaba muy...